Estamos aquí de regreso con dos expertos ampliamente reconocidos en nuestro país, el doctor Víctor Ramírez y el doctor Paul Alejandro Sánchez. Muy buenas noches a todos, aquí de regreso, si se acaba usted de sintonizar. Y bueno, pues en esta mesa de análisis entendamos ahora, mis queridos amigos, qué es esto de la transición energética, en qué camino va México y qué tanto cumplimos con los compromisos también internacionales, Paul. Raimundo, pues precisamente ese es un tema que está mucho a discusión y que es bastante importante ponerlo en contexto. Dicen, por ahí uno de los argumentos que se escucha mucho en esta administración es que México casi no representa nada, ¿no? O sea, es muy poquito lo que representa comparado con las emisiones del mundo o de China. Pero tenemos que hacer tenemos que hacer tres distinciones importantes. La primera es que el comercio mundial es una situación, digamos, de compromisos internacionales multilaterales. Eso significa que si yo no quiero cumplir, luego el que sigue va a decir yo tampoco quiero cumplir. Y entonces se puede hacer una cadena de desconfianza para que nadie cumpla. Pues, y eso es lo que pasó y lo que finalmente mandó a la tumba al protocolo de Kioto, porque decían los chinos, pues si Canadá y Estados Unidos, Francia y nadie más quiere entrarle, pues yo no le voy a entrar. Por otro lado, tenemos que también entender que sí, si bien México representa muy poquito en términos, digamos, de emisiones brutas, en términos de emisiones per cápita ya estamos más o menos parecidos a países que emiten grandes contaminantes. Quizá estamos incluso hasta por debajo de China. Entonces, también hay que comparar las emisiones por persona, no por nada más por emisiones totales. Y la tercera y más importante desde mi punto de vista es que siempre medimos las emisiones desde el punto de dónde se generan, pero no de dónde se consumen. Todos esos teléfonos, microprocesadores, tarjetas de video, PlayStation, todo aquello que compren que venga de China, tiene un componente de contaminación que pocas veces observamos. Entonces es muy difícil, es importante también ver a dónde llegan esos productos que se fabrican en China. No necesariamente terminan en China nada más y no necesariamente son nada más los que generan, sino los que consumen esas emisiones. De ahí que sea tan importante la transición energética y el compromiso. Eso es lo que yo respondería para aquellas voces que dicen que México no importa o que no es importante, digamos, que se siga quemando. Sí, sí es importante y sí debemos plantearnos estos compromisos seriamente, porque eventualmente lo que puede pasar es que las economías más importantes nos digan, bueno, contigo ya no quiero comerciar o con tus productos les voy a poner cierto arancel porque están contaminando. Oye, pero es que con esto que nos mencionas, Paul, digo, más que ser un compromiso, pues es dar gracias a la naturaleza que nuestro país se encuentre tan privilegiadamente ubicado para tener muchas horas sol en toda la República, mucho viento, y entonces, ¿por qué no aprovechar esas oportunidades para producir con una huella energética verde, mi querido Víctor? Bueno, a ver, yo quisiera retomar cuáles son los objetivos en materia de cambio climático, porque hay que decirlo, nadie nos los impuso, sino que México fue quien dijo, esta va a ser mi aportación en la lucha contra el cambio climático. Lo que propone el Estado mexicano en el Acuerdo de París es que en el año 2024 el 35% de su energía provenga de fuentes limpias. Esto es como parte del proceso de descarbonización en general del país. Eh, si vamos a cumplirlas, pues esa creo es la gran pregunta. Y si a mí me preguntas en este momento, no hay forma de que México cumpla con sus compromisos en el año 2024, con ese 35%. ¿Por qué no hay forma? Pues básicamente porque no se está dando permisos de generación y no se está permitiendo la entrada en operación de nuevas centrales eléctricas limpias, además de que no se están haciendo las inversiones en transmisión necesarias para lograr esto. Entonces, no vamos a tener la cantidad de energía verde, si así lo queremos ver, necesaria para cumplir con las obligaciones. Y eso tiene además otro tipo de afectaciones en el atractivo del país para ser un objeto de inversión, ¿no? Sí. Paul, dime por favor en lo que voy ahorita a argumentar si cometo muchas tonterías a la vez. Se ha dicho por muchos días que las tiendas estas de conveniencia, Oxxo, están pagando muy por debajo de lo que paga un consumidor, pero con lo que acabas también de exponernos, muchas de las empresas que venden productos ahí en el Oxxo, de frituras, de aquí, de allá, de acullá, consumen hasta hoy buena parte de energía para producir esas cosas, energías provenientes de producción eólica y fotovoltaica. ¿No estamos ahí contribuyendo también entonces a que haya consumo de energías limpias?
Sin duda, Raimundo, y fue el primer esfuerzo que se hizo de manera seria para impulsar las energías renovables en el país, generar incentivos para que fueran las empresas y no necesariamente el Estado mexicano quien tuviera que comprar esas energías, ¿no? Y se fueron generando bastantes mecanismos que ahora son los que son cuestionados. Pero quiero hacer hincapié en algo y esto es fundamental para mí. No existe, no existe ninguna empresa que pague menos que un usuario doméstico. Es más, la única tarifa que paga menos que un usuario doméstico es la de la tarifa de riego. Incluso la de riego nocturno está en 33 centavos el kilowatt hora, la del riego diurno está en 66 centavos el kilowatt hora, y ahí empiezan a entrar las tarifas más bajas del usuario doméstico. Y no estoy hablando quizá de yo, de Víctor, sino de aquellos que ni siquiera pasan el umbral más subsidiado, que pagan menos de $1 por kilowatt hora. A partir de ahí empiezan a entrar quizá los autoabastos renovables que pagan estampilla postal y empiezas a subir, pero realmente no existe, no es esto de que cierta empresa de conveniencia paga menos que un usuario, no es cierto, eso nunca es cierto, porque al final del día lo que tenemos nosotros es una tarifa subsidiada, es una tarifa que tiene un esquema, es más, al final del día ha subido más la tarifa para los usuarios domésticos que para las empresas. Pero por otro lado, como bien señalabas, Raimundo, esto es bien importante señalarlo, cualquier decisión que se tome con estas empresas que están en autoabasto que usan energía renovable, es importante considerarla desde el lado de las finanzas públicas, desde el lado de la macroeconomía. ¿Por qué? Porque vas a encarecer todos los bienes intermedios y finales, el plástico, el vidrio, el acero y todo aquello que se te ocurra puede empezar a encarecerse. Sí, doctor Víctor Ramírez, entre las 88 mentiras que se escuchan cada mañana, una de ellas es que, con referente a la reforma eléctrica, es de que si dejamos que siga avanzando la producción eléctrica de privados, vamos a ser rehenes de los productores privados. Es una de las preguntas que más me gusta que me hagan. Es la Qué primera bueno. vez, más bien es la primera vez que me lo hacen, pero siempre había querido que me lo hicieran. A ver, esto Bueno, no es cierto. Esto no es cierto, porque hay un asunto original que sucede y es que para poder generar energía eléctrica, un generador privado, para poder entregar la energía a la red, lo que tiene que hacer es entregar el costo más bajo y así va a tener oportunidad de que su energía se entregue. Y en ese momento, ¿qué sucede? No es solamente, no va a entregar el precio más bajo, sino el costo más bajo. Y esto es muy claro. ¿Qué significa cuánto le cuesta a él generar, no en cuánto nos quiere vender la energía? Entonces, los privados no tienen forma de intentar imponer un precio en el mercado eléctrico mexicano. Y la otra cosa es que se genera un espíritu de competencia. Y el espíritu de competencia lo que hace es que si un privado quiere asegurarse de tener un contrato, tiene que entregar las condiciones más bajas en precio, ahí sí, para tener un contrato. ¿Ha funcionado eso? En México sí se ha funcionado. Y ha funcionado en los hechos con las 3 subastas de energía eléctrica de largo plazo. La primera tuvo un costo promedio de $35 por cada megawatt hora que se entregaba a la red. La segunda, alrededor de 30 y la tercera alrededor de 20. Perdón, 45, 30 y 20. ¿Esto por qué sucedió? Porque cada vez venían empresas más fuertes a competir de forma más agresiva y a bajar sus precios para entonces poderle ofrecer o poder garantizar tener un contrato de largo plazo. Esta caída en los costos de la energía de las 3 subastas nos habla de que hubo una competencia muy, muy fuerte. ¿Y quién es el beneficiario de esa competencia? El ciudadano mexicano que logró costos, o más bien precios y contratos de compraventa de energía eléctrica a precios muchísimo más bajos que los que originalmente se dieron, muchísimos más bajos de lo que nos cuesta que CFE genere la energía. Y finalmente, hay que decirlo, sin cargo al Estado, sin algún tipo de subsidio, y energía que al final nos van a entregar a nosotros, ¿no? sí. Doctor Paul, ¿de qué requiere nuestro sistema eléctrico para que el ciudadano también de pie no le tengamos miedo a los apagones? Pues mira, Víctor empezó con algo bien importante, que si habíamos perdido el control de la industria porque participaran más privados, no, de hecho el control de la industria está en los órganos encargados para esto, que son la CENER, que diseña la política,
y la CRE que diseña la regulación y las tarifas, y más importante de todo para el corazón de la industria eléctrica es el SENACE. Por eso a mí me da mucha comezón cuando dicen que quieren reintegrar el SENACE a CFE, porque el SENACE, su principal misión es precisamente garantizar la confiabilidad y continuidad del sistema eléctrico nacional. El SENACE tiene que encontrar la forma de que toda la energía que se requiera en todo momento sea exactamente la que se va a consumir, que tenga ciertas reservas también por ahí, que haya suficiente regulación, que haya suficientes servicios conexos. Entonces, el SENACE es el órgano garante precisamente de que no haya apagones. ¿Cómo se puede garantizar que no haya apagones? En primer lugar, pues tiene que existir bastante independencia, y en segundo lugar, tiene que existir una red robusta, y ahí la red robusta, la planeación de esa red la hace CENER. Entonces, si te fijas, en ninguna de estas se participa como tal CFE. CFE ahora se quiere apropiar de todas estas atribuciones y ser ellos lo que lo hagan. Entonces va a ser más opaco el proceso de planeación, va a ser opaco el proceso de generación eléctrica, y en el largo plazo, pues si hay apagones, pues va a depender nada más de que sean realmente situaciones extraordinarias o que CFE, pues digamos de alguna manera, esté gestionando mal la red. Si ha habido apagones recientemente, Raimundo, ha sido en algunos casos por situaciones, digamos, extremas, pero en otros casos no nos ha quedado claro, y por ahí Víctor ha hecho popular un oficio que ni siquiera hemos sabido su origen, pero que ya quedó claro que es apócrifo. Sí, que es apócrifo. Sí, no, bastante labor de investigación ha hecho el doctor Víctor Ramírez. Amigos míos, la verdad es de que en una mesa de análisis así, de 20, 21 minutos, no es suficiente para sacarles todo el provecho a ustedes como expertos, pero pues les pido de favor que me acepten la invitación a una siguiente mesa de análisis cuando ya esté cercanito este estira y afloja, sobre todo de quienes votarían eventualmente a favor o en contra y por qué razón, qué los va a mover, no necesariamente el aspecto político, sino también qué tanto el conocimiento técnico de nuestros políticos. Muy agradecido contigo, Víctor, y muy agradecido contigo, doctor Paul. Muchísimas gracias, Raimundo. Un abrazo, Víctor. Muchas gracias igualmente. Gracias, muy buenas noches a los dos. Buenas noches. Bueno, pues usted acaba de escuchar en Cuentas Claras los mitos y realidades alrededor de la contrarreforma eléctrica, y todo quedará en manos de los diputados cuando eventualmente se discuta en el Pleno del Congreso, y para el cual tendremos otra mesa de análisis con estos dos súper expertos. Vamos a un último corte y al regresar, una lección financiera de amor. Estás viendo Cuentas Claras con Raimundo Tenorio.